solo a través del trabajo personal como profesional de la salud puedes darte cuenta de que justo es un momento en el que estás, de que justo es un conflicto que no has resuelto. Esta relación terapéutica te está recordando a tu mamá. Estoy azotada con el caso de Adrián Marcelo, que es toda una polémica, pero que creo que para mí es el ejemplo perfecto de cómo una persona que estudió esta carrera y que se supone que tiene una formación de profesional de la salud, está totalmente perdido en un reconocimiento personal. Lo minucioso que es el proceso de elección por muchas situaciones que están pasando, ¿no? Las ofertas que tienen que ver con medicina, y es una respuesta a una necesidad social. Estos modelos de autoridad ya son muy antiguos, ya la gente, incluso ya ni siquiera los jóvenes les creen. Y que creo que un terapeuta, un médico, un nutriólogo, un coach, me parece muy complicado que pueda ayudar a una persona si él mismo no se ha ayudado. Si tú estás con un terapeuta que tiene relación, contacto con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, y que también le da terapia, y que le avisa, y que le dice, y que no sé qué, a mí en lo personal creo que es algo que es muy perjudicial para el proceso. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y bueno, como cada semana hoy tengo una gran invitada que repite. Nuevamente tengo el honor de tener por acá a Julia Balcázar. ¿Cómo estás, Julia? Hola, Carlos, bien. Aquí encantada de platicar de nuevo contigo. Sí, Temas polémicos, temas de interés general. Así es, Julia. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me propuso Julia sobre esto de la humanización de las personas que dan terapia. ¿A qué nos referimos con esto, Julia? ¿Cómo lo podríamos empezar a desdoblar para la audiencia? Mira, es un tema que propuse porque es un tema como que se toma muy poco en cuenta, ¿no? O sea, sobre todo, y no solo en la humanización de los terapeutas, sino todas las relaciones de ayuda, ¿no? O sea, como que ha surgido una preocupación, sobre todo en los últimos terapeutas, como de esta nueva generación, de esta nueva era, yo siento, que tiene que ver mucho con romper con todos los esquemas de la psicoterapia tradicional y de las relaciones de ayuda tradicionales, ¿no? Yo no creo que solo sea el terapeuta o el psicólogo, yo creo que es en general a los profesionales de la salud que se dedican a atendernos, a acompañarnos, ayudarnos, a llevarnos a un camino de sanación, de mejora, de todo, ¿no? Y esto a mí me surge mucho porque no está en los programas académicos, o sea, no es algo que se trabaja en las universidades, no lo estudiamos, ¿no? Y es como una inquietud muy fuerte porque sí es un tema importante. No, está padrísimo. Y la verdad es que, a ver, yo creo que sí cada vez tenemos como esta idea de tener como atención integral, ¿no? Julia, atención Sí, multidisciplinaria. sí. O sea, al final vemos que no solamente es la parte psicológica, que no solamente es la parte física, que no solamente es el médico. O sea, todas las enfermedades y todos los temas existenciales, pues están ligados a nuestra manera de vivir, de interpretar la realidad. Y creo que Ujú. también esto influye en que cada vez hay más personas que piden ayuda, ¿no? Y por lo Sí. tanto surgen más terapeutas con diferentes Ujú, corrientes, con diferentes ujú, metodologías. ujú. Y yo creo que es un reto también para los profesionales de la salud, como dices, en donde de repente son tan rígidos. O sea, cómo empiezan a humanizarse, ¿no? Cómo empiezan a integrar. Sí, sí. Sí, a mí se me hace como un despertar bien importante. O sea, como que este tema se me hace muy bueno porque es como que es inherente a lo que está pasando con la sociedad. O sea, si una sociedad está despertando, post pandemia o lo que tú quieras, si está buscando tanta ayuda, si está empezando a integrar los procesos terapéuticos como parte de su canasta básica, como que digamos que tú sabes que esto es un tema de oferta-demanda, ¿no? Entonces, se está demandando mucho y eso hace que a veces como que, pues es como cuando vas a comprar algo y ya, lo que sea, ¿no? O sea, ya si no hay de la mejor marca, o sea, como que se han perdido como lo minucioso que es el proceso de elección por muchas situaciones que están pasando, ¿no? Las ofertas que tienen que ver con medicina alternativa, que de repente uno se despertó y dijo, soy chamán, entonces voy a hacer ceremonias con la gente porque ahora sí me gusta, yo ya lo vi. O sea,
Estoy hablando que este tema tiene, de verdad, abarca un espectro altísimo y es Claro. una respuesta a una necesidad social que está pasando que no podemos no ver, ¿no? Entonces, que si no tomamos en cuenta esto que estoy diciendo como de la importancia de la humanización, de la correcta preparación de las personas que están en relación de ayuda, llámese enfermero, médico, psicólogo, nutriólogo, ¿no? O sea, una incluso actualización de los saberes, realmente como que se va a volver como ahora en la sociedad que se come todo lo que está contaminado y es transgénico y es basura. O sea, que al final la demanda es tan grande que la gente se va a empezar a alimentar de procesos que no tienen como esta calidad humana que se requiere, ¿no? O sea, esa es como mucho mi preocupación y mi invitación ahorita como a la gente que nos puede escuchar. Tanto, a mí me gustaría como hoy referirme a dos partes muy importantes. Tú, persona que eres un paciente potencial, o sea, que estás buscando un proceso, ayudarte a que esa búsqueda y esa, o sea, elección de camino sea lo más genuino, lo más adecuado para ti. Y para todos aquellos colegas que me están viendo también es como que no es un tema de juzgarlos y decir, oye, es que si no cumples con ABC, estás mal, entonces no puedes atender. No es cierto. Es más bien como el abrir este diálogo a una comunidad que necesita estar como muy fortalecida y muy consciente de que si no se trabaja en sí misma, de que si no se sensibiliza, de que si actúa desde una cierta frialdad o un cierto ego o una cierta superioridad, evidentemente se va a despegar de lo que es de verdad la práctica de acompañamiento de un proceso así. No sé si Claro, me explico. sí, y es como integras, ¿no? Al final del día también es como, o sea, yo lo veo como este efecto que tú Y describes muy bien, o sea, esta alta demanda. Entonces hay gente, como bien dices, que surge debajo de las rocas, entonces que tiene muy buena conexión con la gente, pero no necesariamente las mejores prácticas, ¿no? Y por el otro sí, lado tienes gente muy ortodoxa, con muy buena preparación, etcétera, pero que les falta a lo mejor este feeling de conexión con la gente, de empatía, sí, de, como dices, de humanizarlo, básicamente. sí, Y entonces, pues resultan fríos, ¿no? Quizá. Y a lo mejor sí, no están tan conectados. Entonces la gente ya está como con esta ansia de sanar. O sea, yo lo que veo ahora es que todo sí, el mundo quiere sanar, queremos, eh, a veces ya ni sabemos qué sanar, sí. pero hay que sanar algo, ¿no? O sea, Sí, creo que también sí, estamos en sí. ese riesgo de la Hasta de la terapia. compulsión de sanar, y de Exacto. no saber ni por dónde ni con quién. Entonces, siento que, por ejemplo, a mí me pasa mucho que me preguntan, ¿no? De que, oye, me está pasando esto, Julia, ¿con quién voy? Sí. Ese es el médico, pero es que el médico tiene mucho conocimiento, pero no me va a entender. Pero es que este psicólogo, este es como más coach, como que siento que no hay un trabajo profundo, ¿no? O sea, y yo sé que cada quien tiene su expertise. Pero sí creo que es momento, o sea, como de replantearnos la práctica, porque está habiendo un momento como muy crítico en este sentido de la necesidad de ayuda, ¿no? A las personas, que claro, también puede ser una compulsión, porque en otro episodio decíamos como que la gente ya no sabe estar mal, o sea, ya estar bien, como hay tantas propuestas del bienestar, entonces, como que creo que, como dices tú, ya luego ya no sabes qué sanar y quieres seguir, ¿no? Y yo hay pacientes que les digo, es que ya, para. O sea, ya hiciste todo, ya más bien igual toca no hacer, toca integrar, toca que te caiga el 20, ¿no? Pero sí mucho esta frialdad de la que hablas, Carlos. No quiero ser prejuiciosa, pero sí hay una tendencia un poquito más fuerte en relaciones de ayuda como tipo la medicina, ¿no? O sea, como los médicos. Creo que, yo que he trabajado con médicos en formación en ciertas universidades, en distintos programas, tanto evaluación como acompañamiento cuando están en internamiento, en el internado, más bien, como pues también terapia cuando están eligiendo la especialidad, hasta un poco de orientación vocacional hecho con ellos, con los chavos que van a ser y chavas médicos. A mí me preocupa muchísimo, o sea, con el cómo empiezan a normalizar los procesos tan fuertes humanos, ¿no? O sea, es como si dijeran, es que si yo no empiezo a ser como indiferente o fría o frío a esto,
yo no voy a poder con esto. Y lo que no se dan cuenta es que todo lo contrario. O sea, un médico tiene que estar bien humanizado para poder ver todo el panorama completo. O sea, ver que no solamente esta persona necesita una operación o una hospitalización, sino que si no es urgente, es preciso cómo está la persona emocionalmente, o sea, como ver todas las esferas. Y creo que a veces se pierde muchísimo esa parte como integrativa. O sea, yo siento como integrativa, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que saltamos de un especialista a otro y si tú tienes algo, lo tienes que tratar con 5 personas diferentes, pero yo digo, ¿qué pasaría si las relaciones de ayuda nos sensibilizamos un poquito más, ¿no? En este sentido y decir, o hasta el hecho de decir, oye, no está en mi facultad. O sea, los médicos muchas veces ni siquiera pues, tienen este atrevimiento de decir, no, es que esto a mí no me toca. O no lo sé, porque tienen miedo a que tú digas, ay, el doctor no sabe, ¿no? O Claro, sea, como es un tema hasta un poco egoico, ¿no? claro, porque es el especialista, ¿no? O sea, el que tiene que tener una respuesta, el que tiene que estar bien siempre, también como dices, Exacto, o sea, exacto, esta exacto. posibilidad de que el terapeuta también se vulnerabilice, ¿cómo Sí, influye? vulnerabilice, claro. Pues yo creo que es así un tema muy patriarcal, ¿no? Que es como el papá doctor. Entonces, esto para mí tiene una simbología como muy patriarcal en el sentido de que tal vez el doctor es el papá que no quiere mostrar su vulnerabilidad porque tiene miedo a perder la autoridad, ¿no? ¿Y qué pasa si pierde la autoridad, no? Es como un esquema muy antiguo, es un esquema muy tradicional, en donde yo le diría a los médicos que nos están escuchando, no tengan miedo a perder la autoridad, porque estos modelos de autoridad ya son muy antiguos, ya la gente, incluso ya ni siquiera los jóvenes les creen esta autoridad, ¿no? Es como pensar que el respeto antes, hace mucho tiempo, se ganaba por el miedo, ¿no? O sea, tú platicas con los papás y todo y decían, no, pues yo tenía un profundo respeto a mi papá porque no manches, si no hacía, pues me moría, ¿no? O sea, así, aunque sea emocionalmente, sabía que me tocaba una funda o un chancla, lo que sea, ¿no? Entonces era un respeto que se generaba mucho del temor. Y las nuevas generaciones requieren y necesitan un respeto que se genera por la admiración y por este vínculo de decir, híjole, estoy conectando con esta persona, confío en ella y la respeto, pero la respeto por el ser humano que es. O sea, hoy en día tú respetas más a tu papá y a tu mamá por la persona que es, el cariño que les tienes, que porque te den miedo o no. Creo que el tema de los médicos es algo como muy así. Creo que se tienen que romper muchos esquemas en este sentido, ¿no? De decir, el médico no tiene que perder autoridad si se sensibiliza o se humaniza o se muestra que a veces no sabe algo, ¿no? Y dice, me voy a apoyar en equipo con esta persona que es psicólogo, me voy a apoyar con esta persona, no sé, el enfermero, o sea, como al final aceptar que es un trabajo multidisciplinario, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? Cuando has ido al médico y todo eso, ¿cómo lo percibes tú? Sí, o sea, a ver, yo trabajo con la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, conozco de Ah, cerca también este tema de los médicos mm, y sí, justamente creo que hay muchos esfuerzos relacionados a esto que dices, ¿no? Porque hoy sabemos que el paciente necesita mucho apoyo, pero de nuevo, o sea, tú vas con un especialista y lo vemos, o sea, enfermedades que están relacionadas con otro tipo de patología y vas, por ejemplo, con un urólogo y el urólogo se va a enfocar en ujú, un cáncer específico, ¿no? ujú. No le importa si eso le genera una reacción a nivel cardiovascular o lo que sea, porque al final el tema de consulta es este, ¿no? O sea, hoy ya muchos médicos sí tienen como estas interconsultas y entonces tienes que atender Ujú. este otro tema, pero también esto cómo implica en tu estado emocional, ¿no? En, Oh, en, en sentirte hombre. Entonces necesitas un apoyo de un médico, bueno, de un psicólogo, pero a lo mejor sí, también de un fisioterapeuta que te pueda apoyar en este proceso, ¿sabes? O sea, al final es ujú, esta medicina integrativa también creo ujú, que ujú. es súper importante y hoy, pues lamentablemente son pocos los médicos, porque como dices, en la formación no está este tipo de disciplina, Como ¿no? de materia, como de disciplina, ¿no? Exacto. Totalmente de acuerdo. Es como si, como que creo que lo que está ya muy arcaico son los programas de estudio, a mi punto de vista de formación de la medicina y otras relaciones de ayuda, ¿no? Porque es
como que hasta filosofía, ¿no? O sea, hasta filosofía les deberían de meter a los médicos, porque hay dilemas ética, lógica, ¿no? Todo este tema que es Sí, mucho más humano, en donde, o sea, es como dejar de entrenarlo solo para intervenir en un problema específico y simplemente atacar el problema y quitar los síntomas y ya está, ¿no? Como sino verlo desde un panorama más integrativo. Por eso creo que ahora la medicina funcional, que seguro has escuchado de ella, está claro. tan de moda, ¿no? Porque la medicina funcional sí empieza ya ante esta necesidad, empieza a contemplar más como un todo, o sea, más como los sistemas están relacionados y si a mí me falta magnesio porque tengo un tema de tiroides, entonces eso afecta también a mi sistema muscular, ¿no? O sea, como que creo que la medicina funcional ha sido la respuesta de, pues, como esta caducidad, ¿no? Que ya tiene muy marcada la medicina tradicional y en donde a los médicos jóvenes, si alguno nos escucha, como que sería la invitación a, pues, como a eso, ¿no? Como a plantearse si realmente quieren seguir con la vieja escuela o quieren humanizarse un poquito. Ahora, yo, por ejemplo, si tú me preguntaras, o sea, como que uno de mis, como que deseos mafufos de la vida sería en algún punto hacer talleres de trabajo terapéutico con médicos, ¿no? Porque yo digo, no manches, o sea, ¿cuánto traerán y cuántos médicos que tú conoces van a terapia? Claro. ¿No? O sea, como, o hasta el ¿A hecho de poco? los hábitos de ¿no? Y también otros profesionales de la salud que tú dices, o sea, este capítulo como que a mí me gustaría mucho resaltar la necesidad de la congruencia que debe de haber entre hábitos sanos y las personas que nos dedicamos a la relación de ayuda, ¿no? Claro, yo tengo mis problemas, yo tengo mi terapia, o sea, he pasado por todo, yo no puedo decir que soy una persona que ya tiene como que pues palomeado ese capítulo de trabajo personal, pero sí se me hace bien importante que las profesiones de ayuda estén en una constante preparación, pero no solo eso, sino un trabajo personal, terapéutico bien profundo, porque es bien delicado trabajar con personas. Claro. Oye, ahora que mencionas este tema del trabajo personal también, o sea, aquellas personas que se dedican a ayudar, o sea, tú en tu práctica, ¿cómo lo has vivido? O sea, porque al final creo que también es uno de los sesgos o de las ideas que la gente que va a terapia tiene, ¿no? O sea, a ver, yo voy con un psicólogo que es súper bueno, es un crack, no tiene problemas, seguramente su vida es perfecta, o si tiene problemas, seguramente los maneja muy bien, ¿no? Y a Claro, veces vemos casos en donde dices, güey, la vida de este brother no es tan pues padre, ¿no? O no, sea, no, pero es muy buen claro. terapeuta. Pero es muy buen terapeuta y ¿Qué tal vez pasa? su vida no es tan padre, pero pues, pero de alguna forma tiene una resiliencia y sí sabe sobrellevar todos esos problemas, porque la realidad es que los terapeutas y las personas de relaciones de ayuda, pues como cualquier ser humano tenemos malos momentos pésimos del terror y muy buenos, ¿no? Pero yo creo que aquí como, bueno, yo en lo personal te puedo compartir testimonial, mi muy humilde testimonio y opinión es que yo, por ejemplo, sí siento que yo fui un caso y he sido un caso de enciclopedia del típico psicólogo que se formó en una institución súper tradicional, o sea, como muy apegada a lo académico, apegada a lo científico, no manches, o sea, a ver, yo amo y adoro a mi universidad, o sea, yo soy ex Lab y no puedo estar más agradecida, pero es un hecho que el enfoque de la carrera era súper científico y era súper de investigación y, bueno, a mí hasta me hacían medio burlilla algunos profesores porque yo soy muy humanista y el programa académico no era tan humanista, ¿no? Entonces yo como que saltaba con ciertas cosas, ciertas dudas y como que hacía muchos análisis más del alma y cosas así muy humanistas, hasta medio transpersonales, y como que pues yo siento que no, que era un poco inadecuado, ¿no? Al programa y al momento también en donde yo estaba estudiando. Entonces yo me formo como una psicóloga clínica que no te puedo decir de diván, porque yo no estudié psicoanálisis, pero una psicóloga clínica como muy tradicional y ortodoxa, ¿no? En donde hay un protocolo,
muy específico de ayuda, pero no acercamiento. Yo me acuerdo perfecto que, por ejemplo, tocar al paciente era inconcebible. Llorar yo en algún punto, o sea, era inconcebible, ¿no? Como este formato que yo siento que es más old school, honestamente, ¿no? Pero a mí algo no me checaba. O sea, como que no, yo decía, ay, o sea, o no voy a ser psicóloga porque esto no me late, o definitivamente, pues algo malo está en mí, ¿no? Porque yo siento que no se trata de esto, ¿no? O sea, como que a mí me faltaba esta parte como de aprender un enfoque, una técnica de más cercanía. Entonces me meto a estudiar humanismo, que también es una corriente, pues, que es un paso adelante, ¿no? De lo que yo me había formado, pero que tiene lineamientos muy, muy, muy específicos. O sea, rogeriana, ¿no? De, bueno, el espejeo, o sea, como que es un estudio muy interesante, muy padre, en donde, claro, la persona es humano, ¿no? Es único, está a tu mismo nivel. Y ahí yo decía, ay, como que esto ya me va gustando, o sea, como que el humanismo es lo mío, ¿no? Y y empiezo ahí como que mi práctica y todo, pero sí me pasaba que haz de cuenta que como que yo me sentía muy frustrada porque yo sentía que tenía que seguir un manual y cuando ese manual no se daba y las cosas no se daban como el libro de Rogers decía o cualquier libro de psicología decía, como que yo sentía que yo estaba fallando como terapeuta, ¿no? Entonces me meto por azares del destino y más bien fue después de que a mí me diagnostican una enfermedad autoinmune, a mí eso me mueve todo el mundo, ¿no? Porque yo era sana, me cuidaba, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puede ser posible que una persona sana que se cuide, ¿no? Y entonces yo dije, aquí hay algo emocional. O sea, aquí hay algo que yo no he trabajado, que es emocional y que algo traigo atorado, ¿no? Y me meto a estudiar Gestalt integrativa, pero me meto a Ok. estudiar Gestalt integrativa, en una escuela que es muy poco académica, ¿no? Es una escuela viva. Está la escuela viva de Claudia Naranjo, ¿no? Entonces, Ok. cuando yo llego a este lugar, al principio, en el primer módulo, pues casi siempre supongo, te preguntan que cuál es tu objetivo y a qué vas, ¿no? Y yo me acuerdo que les dije, no, pues yo vengo a ser una mejor terapeuta. O sea, yo vengo a aprender a ser una mejor terapeuta, ¿no? Y pues como que todo el mundo así de, o sea, como de dónde está la persona, ¿no? Pero yo a ese momento, Carlos, o sea, lo más cañón, ya te estoy hablando que con una formación, ya hasta tenía una maestría, me acuerdo perfecto. O sea, ya con una formación académica fuerte, y ni por aquí me pasaba que lo primero que yo tenía que trabajar en mi vida para ser una mejor terapeuta era mi vida. O sea, era mi Claro. historia, era mi herida, era mi, ¿por qué tengo esto? Bueno, y todavía no lo sé a ciencia cierta, pero lo sigo trabajando. Entonces fue algo muy bonito porque justo fue ahí donde me empecé, o sea, salieron mil cosas. Fue una formación larga, de 3 años. Fue un trabajo personal muy duro, la verdad, exhaustivo en muchos sentidos. Y creo que fue un trabajo como de darme, como también de bajarme de este lugar de superioridad de soy psicóloga y yo te voy a dar la mejor terapia del mundo, ¿no? O sea, como cuando yo salí, me acuerdo perfecto también que lo que les dije es que lo que yo estoy muy agradecida porque me ayudó a explorar mi ser persona, ¿no? Y que creo que un terapeuta, un médico, un nutriólogo, un coach, me parece muy complicado que pueda ayudar a una persona si él mismo no se ha ayudado. O sea, si él mismo no ha visto todos sus demonios, si él mismo no ha visto todas sus sombras, no ha identificado qué es lo que más le duele cuando un paciente llega a decirle algo. Me explico, o sea, como que estamos muy enfocados en la parte de formación académica y estamos muy poco enfocados en la parte de formación personal, o sea, de formación Sí. humana. ¿No? Sí, Y la verdad sí fue una transformación, una claro. transformación. Muy interesante porque al final, o sea, yo te conozco y te he seguido y, o sea, como que estás más clavada en todos estos temas emocionales y como nos compartes en temas transgeneracionales, otro tipo de terapias alternativas que lo integras. Sí, Pero ¿cómo también. se ve esto también? Porque
he escuchado también muchas críticas de gente que estudia el método científico, ¿no? Que critica todas estas nuevas tendencias Sí. de la medicina moderna, Ujú. de lo que hablamos de la Sí, medicina de gestal, funcional, de ajá, funcional, de psicoterapia asistida con psicodélicos, que es una nueva rama que ahorita pues, también viene con todo, o sea, como estos los constelaciones, claro, pues mira, obviamente yo creo que pues yo respeto ideologías de todos, ¿no? Pero creo que también hay veces que, y te lo digo honestamente, yo tenía muchísimo miedo de romper em, como que la instrucción del libro. claro, Yo creo que hay muchísimo miedo de ver más allá, ¿no? De ver que esto va más allá de lo que tú has estudiado, de ver que la relación de ayuda tiene que ver mucho más con un acompañamiento que con un saber, ujú, que la relación de ayuda tiene que ver más con un querer estar genuinamente ahí con la persona que con un tener que decirle qué hacer. Que la relación de ayuda también te puede permitir mostrarte vulnerable porque conmueve muchísimo y te mueve muchísimo. O sea, yo te puedo decir que yo, y era inconcebible, pero yo hoy en día puedo llorar con mis pacientes cuando está justificado. ¿Me explico? O sea, cuando es parte del proceso. No te vas a poner a llorar porque sí, ya nada más no, pero el tema es como este permiso de ser humano en la relación de ayuda se me hace algo como que todos los que nos dedicamos a esta parte merecemos vivir. O sea, claro, yo más que decirte, oye, es que sabes que tú eres médico, ay, te voy a convertir a la relación de ayuda desde la parte personal humana. No, yo más bien, si tuviera aquí unos colegas, ¿no? Y les hubiera dado una plática, les diría, tú te mereces. O sea, tú te estás quitando ese derecho de ser humano cuando entras a un consultorio, ya sea de lo que sea, y ajá, te pones la bata y te quitas a la persona. O sea, no hay nada malo no hay nada malo en ti como persona. ¿Me explico? O sea, tu persona puede ayudar igualmente. Traigas la bata blanca o no la traigas, ¿no? claro. Entonces, creo que este mundo de batas blancas ya fue, ya está totalmente fuera de esta época y hasta la misma gente, los jóvenes, la gente está pidiendo algo totalmente distinto, ¿no? Y para eso sí creo que es bien importante, pues que trabajamos mucho en ver qué nos está pasando, ¿no? A nosotros, los que trabajamos con la gente en relaciones así. Y es una labor fuerte, ¿no? Que creo que desde esta parte que tú trabajas justo el, el apoyar a profesionales de la salud, que como bien dices, creo que son a veces reacios a este tipo de acercamientos. Y más creo que Sí, las generaciones más grandes, ¿no? sí, O sea, y hoy sí, también estamos en este mundo, en este momento de la historia en donde justamente confluyen muchas generaciones, ¿no? Y a veces las claro. generaciones más jóvenes, ahora estuve en un taller el fin de semana y había chavos como de 17, 18 años, y la verdad es que también hay una gran apatía, ¿sabes? Noté una gran apatía, a pesar de tener esta gran Ujú, necesidad de conexión, o sea, porque lo ujú, expresaban, ¿sabes? O sea, dentro ujú. de ver un taller justo de constelaciones y de Y hablando de tus generaciones, súper, ujú, súper qué intenso, padre. Sí, me eh, imagino. pero, o sea, te digo, se expresaban de este deseo de sentirse excluidos, de sentirse poco amados, bla, 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 no sé qué, pero luego en la interacción, o sea, se notaba esta frialdad, este Sí, alejamiento. Y entonces también creo que hoy estamos como en este punto, ¿no? Por eso te digo que a veces a mí me sí. preocupa tanta terapia y tanto el tema de la salud mental y tanto de que se vuelve una moda y a veces se Ujú. van a los extremos, ¿no? O sea, no sé, o Sí, sea, como cómo esta lo... paradoja, ¿no? Es como Claro, una paradoja, pero al final todo trabajo terapéutico conlleva una paradoja, en el sentido de que la persona que más apapacho quiere, cuando tú te acercas, te hace así. O sea, es como que el deseo interior está súper, súper tapado, ¿no? Está súper disfrazado por millones de mecanismos de defensa que le han hecho sobrevivir a esa persona que probablemente no ha podido nutrirse de los vínculos como ha querido en su infancia, en su adolescencia. Entonces siento que como que de alguna forma también los jóvenes son como resultado de esta paradoja como de querer esta conexión, pero no saber cómo.
O sea, no saber cómo hacerlo ni cómo recibirlo, ¿no? Porque al final yo creo que de lo que más sana en una relación terapéutica es el vínculo que se genera, ¿no? En el sentido de que el vínculo de confianza, obviamente, pero también un vínculo en el que tú dices, ah, caray, no manches, mi papá no me aceptaba esto y hay una persona bien cercana, bien importante en esta relación que me está aceptando con esto. Es como si al final creo que el vínculo terapéutico sí representa una reparación en cierto sentido. O sea, como atendiendo al humanismo y la gestal, esto es, el vínculo terapéutico es una oportunidad, una nueva oportunidad como de sanar un poco lo que no hubo en otros vínculos. Lo que pasa es que obviamente hay muchos jóvenes que no van a saber cómo y no lo puedes forzar, ¿no? O sea, es súper sutil, es como muy gradual. ¿Por qué? Porque pues también han vivido con generaciones de papás que se han dedicado a trabajar, que han pensado que el cariño es darle lo que ellos no tuvieron económicamente, que tal vez vienen de una crianza en donde los papás los exaltan, como de que, ay, mi hijo eres lo máximo, pero nunca les enseñan a hacer porque no están presentes. O sea, si tú me preguntas un poco cómo está el tema de la juventud ahorita, de que cuáles son sus carencias, esas son sus carencias. Entonces, ¿cómo tú vas a pretender que un chavito de 20 años va a poder estar como que receptivo y dominante ante la conexión con el otro, cuando sus patrones y esquemas de conexión han sido así, ¿no? O sea, como que, y por lo mismo, justamente, yo insisto que las relaciones de ayuda, pues justamente son así. O sea, si tú no estás dispuesto a vincularte desde el ser humano, no va a tener ningún efecto beneficioso, o sea, porque lo que ellos necesitan es conexión. No sé si me explico, Sí. ¿no? Y Y sí, es sí, como paradójico. dices, exacto, justo, esa paradoja que vivimos, porque al final sabemos que existe esta necesidad, sabemos que hay mayor apertura, sabemos que hay más información, que hay más terapeutas ahí ayudándonos, pero también, ¿cómo integras? O sea, ya tuvimos un capítulo donde hablábamos de todas este boom de las nuevas terapias, ¿no? Y demás, pero, y de nuevo, creo que ahí está esta parte en donde esta gente es como más empática y muy Sí, preparada a lo mejor en esta parte de sí. querer conectar y de genuinamente quererlo hacer, pero también Ujú. falta la otra parte quizá profesional, ¿no? Del No, profesionalismo a del mí se me hace bien terapeuta. importante no olvidar la parte profesional. O sea, como que lo que yo estoy diciendo no es fuera todos los programas académicos y No, formación. No, no, claro, no, para nada. O sea, no, no, no. claro. De hecho, a ver, yo soy fiel testigo de que hay excelentes terapeutas que no estudiaron psicología. Creo que son contados casos, ¿no? Pero no, o sea, no lo veo imposible. Tampoco les diría como otros psicólogos que dicen, si no tiene título y no tiene más. No, 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 no. O sea, creo que hay otras cosas mucho más importantes que esas para poder recomendar a un profesional o sea, un psicólogo, ¿no? De acompañamiento y de salud emocional. Claro. Pero creo que ahora es bien importante entender que ya con eso no es suficiente. O sea, ese es como mucho mi punto, ¿no? Y también fue parte de mi camino de descubrimiento. O sea, que de nada servía tener 500 títulos si tú no tienes un proceso terapéutico personal o sea, fuerte, fuerte, o sea, frecuente, continuo, pesado, ¿no? Porque justo, o sea, yo cuando no puedo recibir un paciente y la verdad es que lo refiero con alguien, que son todos psicólogos colegas y la gran mayoría psicólogos, o sea, de formación, de clínico, tú me creerás que yo pienso más en si es buena persona que los títulos que tiene. Seguro sí. Te juro. O sea, yo me quedo mucho más tranquila sabiendo que la persona a la que yo estoy refiriendo a este paciente, que ya no puedo ver por X, por horarios, está con un buen ser humano y con un ser humano que está en revisión constante de sí mismo. Mm. No, tú no sabes todo lo que te mueve la gente cuando te llega bueno, tú sí, porque en el podcast también te cuentan de sus conflictos, pero a ver, imagínate, la profundidad de la terapia y que llegue gente que te cuenta cosas que te pasaron a ti cuando eras niña y que era lo más doloroso y ha sido lo más doloroso, ¿no? O sea, como que cómo haces que eso no se vuelva una amenaza trabajándolo tú, Claro. validándolo tú, expresándolo tú.
reconociendo qué fue lo que necesitó ese niño, reconociendo que ha sido y que sigue siendo difícil para ti, humanizándote, solidarizándote. O sea, hasta se vale decir, híjole, te entiendo perfecto, yo viví algo muy parecido. O sea, y no se trata como tampoco de volverse una plática de café, no lo es. Pero el como permitirte como persona mostrarte y todo esto, yo creo, Carlos, que los libros de texto de las universidades que todavía se siguen usando no lo contemplan. Ni de medicina, ni de nutrición, ni de no. Entonces viene esta respuesta de boom, de terapias alternativas que muchas, bien lo dices, están mal guiadas. Muchas, creo que hay muchos lineamientos que a mi punto de vista se tienen que establecer oficialmente de un protocolo de ingreso de una terapia de cierto tipo, ¿no? Sobre todo, a mi punto de vista, las asistidas con psicodélicos tienen que tener un filtro muy minucioso y no lo digo en un tema de espanto, mucho menos. Lo digo, creo que es un descubrimiento y desde la humildad Sí. digo, esto no se puede hacer a lo güey. Entonces tiene que haber protocolos. Entonces las personas que de pronto se acercan y que nos están escuchando a procesos de este tipo, donde todo está hecho al aventón y de cualquier tipo. O sea, es como si tú te fueras a operar y no hay un registro en el hospital, no hay un análisis de sangre para... O sea, yo les preguntaría lo mismo. ¿Ustedes irían a operarse con alguien que no te ha pedido ningún estudio, que no te ha revisado? ¿Me explicó? Claro. Entonces, si tú te vas a entrar a un proceso así de terapia con psicodélicos, de experiencias con este tipo de medicina o, ¿sabes? Por favor, ten un filtro, o sea, como que ponte muy consciente de qué tanto se está conociendo tu situación, porque tampoco te irías a operar con un doctor que no te ha visto, que no te ha revisado, que no tiene tus análisis y no tiene tus radiografías. Sí, no, claro. Sí, tiene que haber como ese trabajo previo también. Y a ver, vamos Claro. a una parte polémica aquí. O sea, ya hablamos de este tema de la importancia de la humanización, pero ¿qué pasa con la persona que acude a un especialista, a un profesional? Pues igual y también tiene que tener como estas señales, ¿no? Estas red flags Sí, en el sí, terapeuta. O sea, porque sí. pues, puede haber muchos terapeutas. Hay algunos famosos ahora, ¿no? Que por ahí andan Ajá. circulando. Platicábamos ahí. Sí, es polémico porque a mí me trae así como, yo como psicóloga estoy así azotada de este caso porque digo, ay, qué bárbaro, o sea, siento que no, de verdad no nos representa. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Que como en México, la verdad, la regulación de todo este tema como que no es tampoco tan estricta como en otros países y no lo veo como que es un problema que me aflija, ¿no? Pero creo que hay como muchas personas que por lo mismo que no han tenido un proceso personal, o sea, ya sea que no han tenido una formación indicada o no han tenido un proceso de trabajo, pues como que sí se vuelven como una especie de malas experiencias para los pacientes, ¿no? Entonces, yo siempre que recibo, pregunto si ha habido procesos anteriores para saber cómo vienen. Y si hay unas cosas que me dicen que digo, híjole, o sea, yo no soy quien, porque de veras no, o sea, no estoy ni cerca de ser una psicóloga perfecta, por Dios, o sea, tengo mis cosas y también mis conflictos, pero hay cosas que son obvias, o sea, que son básicas y que que ciertos psicólogos hacen, ¿no? Y que tú dices, ¿cómo puede ser posible que esto sigue pasando, no? Hoy justo una paciente me compartió que la psicóloga de su sobrino la contactó directamente para decirle que su sobrino necesita de su apoyo. Y entonces yo dije, o sea, esta psicóloga no se está dando cuenta de que ya cayó redondita a triangularse ahí, ya se metió en el sistema. O sea, ese para mí es la primera red flag. Que tu psicólogo, que tu Sí. proceso tiene que ser solo tuyo. Yo soy súper, súper, como muy tajante, la verdad, con los papás y con la familia de mis pacientes, aunque sean ellos los que buscan la terapia para el paciente, que Claro. digo, eso ya es una red flag para mí. No, bueno, pero ya lo tomo en cuenta. Pero aunque sean ellos los que buscan, yo les digo, a partir de que fulano viene, sobre todo en caso de ser mayor de edad, yo no tengo por qué reportarle a nadie nada, al menos que haya como que un peligro, una amenaza para el paciente o alguien más. Entonces yo les digo, a partir de ahorita yo no vuelvo a saber de ti.
yo no vuelvo a saber de ti. Papá, mamá, no me tienes que hablar para contarme qué pasó. No, el proceso es solo de fulano. Entonces, cuando un psicólogo va y se mete, se está tomando una atribución muy peligrosa, porque está triangulando y está interfiriendo en un sistema que naturalmente se tiene que acomodar de una manera. Claro. Incluso estás haciendo el trabajo por el paciente. O sea, entonces, por ejemplo, ese tipo de prácticas a mí me preocuparía. O sea, si tú estás con un terapeuta que tiene relación, contacto con tu hermana, con tu papá, con tu mamá, y que también le da terapia, y que la avisa, y que le dice, y que no sé qué, a mí en lo personal creo que es algo que es muy perjudicial para el proceso, ¿no? Ok. Que pues puede estar como sujeto a muchas malas interpretaciones, a que en lugar de que tú ayudes a que el sistema se acomode, se conflictúe más por tu intervención, ¿no? Ok. Otra cosa es que también otra paciente me compartió la sesión con una persona de su familia que fue con la terapeuta del familiar, ¿no? Y esta señora se hacía llamar terapeuta energética del alma o algo así, ¿no? Entonces le decía qué hacer, ¿no? Le decía, no, es que tú, como en otra vida, seguro ella fue algo tuyo y tú no la resuelves. O sea, como tomando muchísimas suposiciones que son bien peligrosas también, Carlos. O sea, ¿cómo te explico de que no, tú no puedes hablar como si supieras quiénes son las personas de las que te habla tu paciente? O sea, tú no puedes dar por hecho eso tampoco. Entonces salió mi paciente espeluznada diciéndome, a que ni sabes qué me pasó. O sea, esta mujer me dijo que en otras vidas, no sé qué, casi que yo tenía a fuerza que venir a resolver esto con ella de esta forma, ¿no? O sea, como, ¿sabes? Además, muy directivo. Cuando los procesos son tan directivos en donde te están diciendo precisamente cuál creen que es el problema de fondo y cómo lo tienes que resolver, ese es un tema en donde el ego del terapeuta está, y el ego del médico y el ego del coach, pues le Ujú. está ganando porque se está sintiendo con una cierta autoridad, como de decirte, esto es lo que está bien. Y eso le impide al paciente encontrar sus propias respuestas y vivir su propio proceso como tenga que ser. Mm. Bueno, y hay un millón. Yo te podría contar millones de más red flags. Cuéntanos un par más, a ver, o sea, cosas como muy, muy elementales que a lo mejor pasan y que la gente que va a terapia, porque hay muchas personas que, a ver, van por primera vez a terapia, que no han, incluso hay personas que no saben qué decirle al terapeuta la primera vez en una consulta, ¿no? Por Claro, ejemplo. claro, claro, O claro, claro, personas que claro. llevan años en un proceso terapéutico. O sea, tú lo ves bien. Ujú, O sea, ujú. como que ya es una Sí, muleta, pero ya es sí, sí, muleta, sí. no A sé. ver, sí lo veo bien, depende cómo sea. Ok, Porque tú como terapeuta, pues tienes pacientes de años que van y vienen. claro. O O sea, sea, pero cuando alguien a que mí va me preguntan, constante. claro, una cosa es que una persona no se despega de su terapia semanal y tú ya estás viendo que no puede tomar una sola decisión. Ahí tú como terapeuta, incluso tú como ser humano, le puedes manifestar tu preocupación, de decirle, oye, honestamente, a mí ya me está generando como esto, me estoy dando cuenta que esto está pasando. O sea, tú lo ves como un poco abrirlo al diálogo, ¿no? Decir, a ver, o sea, porque lo que tú Claro. menos quieres hacer es generar una dependencia con el paciente, o sea, de que hasta que no va a la terapia no decide o lo que sea. Creo que todo depende de cómo se lleve el proceso. Sí creo que pueden haber procesos cortos y procesos muy, 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 o sea, para mí la terapia es de toda la vida. O sea, la realidad es que cuando mis pacientes me preguntan, es que ¿cuánto va a durar esto? Yo siempre les digo, lo que tú necesites que dure. Necesites. No lo que quieras, no lo que esperes, no necesites. Igual en ese momento necesitas solo estar 2 meses porque, ay, no, ya, o sea, y otra cosa que también se me hace bien importante mencionar, que a pesar de que igual hay veces que me llegan a platicar procesos con los que yo no estoy de acuerdo, mi opinión, porque yo no estoy de acuerdo con esas prácticas, estoy totalmente convencida de que eso es parte también del trabajo de la persona. Como que encontrarse con esos procesos en donde la terapeuta energética le dice que en otra vida ahora tiene que resolver, o sea, como que creo que tiene que ser parte de, y yo honestamente siempre en la primera sesión agradezco a todos los terapeutas que han ido antes que yo, sean o no, o estén o no alineados a mis códigos éticos,
y de trabajo terapéutico, ¿no? O sea, porque yo Claro, creo que también algo aportan en el trabajo de la persona muy importante. claro. Y en esta parte también entra este tema como de ser un poco como no tan fuertes criticando el trabajo de otros, ¿no? También, o sea, esta parte de Sí, humanizar, o sea, porque también sí, creo que entra mucho ese conflicto hoy, ¿no? Entre las sí. diferentes corrientes, entre diferentes tipos de terapias. Ujú. Y como dices, a lo mejor no hay nada bueno ni malo. O sea, también es un proceso de la Claro, propia persona, ¿no? es de madurez y crecimiento, Ujú. incluso como, o sea, yo no te puedo decir que yo dominaba lo de decirle a los papás, ahora no quiero tener nada que ver contigo desde el inicio. Claro, Eso es algo que yo me tuve que topar con pared y tuve que tener malas experiencias en donde incluso yo me encontré un poco en medio. O sea, yo creo que todos hemos estado ahí, ¿no? claro. Ahora, vuelvo a lo mismo que siento que es la esencia de este podcast, que es solo a través del trabajo personal como profesional de la salud puedes darte cuenta de que justo es un momento en el que estás, de que justo es un conflicto que no has resuelto, de que justo estás atorado, de que justo esta relación terapéutica te está recordando a tu mamá y por eso no estás sabiendo decirle que no al paciente cuando tal cosa, ¿no? Y está traspasando un límite. O sea, sí me explico, como que creo que la única forma de darse cuenta y que es superhumano es como dándose un clavado interno, ¿no? Reconociéndose 100% humano y hasta incluso como el poder decir, en este momento creo que yo no soy la persona indicada para ayudar, ¿no? Y esto puede ser por muchas razones, Carlos. Una, porque no tienen expertise, o sea, de una formación. Otra, porque no tienes el tiempo. A mí me ha pasado que les digo, es que no te quiero engañar. Y otra es que no tienes, personalmente, no puedes con eso. Tú no lo has terminado de resolver internamente. Y es mucho más sensato decir, no, o sea, esto me puede, esto no. O sea, yo no voy a dar lo mejor o no te voy a dar el mejor trabajo porque no estoy viéndote a ti. O sea, todo el tiempo estoy en la terapia viéndome a mí, lo que me pasó a mí con eso. Y también es muy sensato. Por eso existe en la terapia ahora, eso también es muy nuevo, que también lo sepan todos, algo que se llama supervisión. Para mí la supervisión debería de existir para los médicos, para los tanatólogos, las enfermeras, los psicólogos, ¿no? Que es donde es unas sesiones donde tú justo abres tus casos y dices, híjole, estoy cañón con esto, no sé qué hacer, ¿qué te surge? Y empiezas a explorar lo que a ti te surge con esa historia, ¿no? Y es como el poder limpiar eso tú, reconocerlo, si lo tienes que llorar, o sea, como todo esto de hasta tocar con la incapacidad, ¿no? A veces de decir, esto me supera, no puedo con esto. Se me hace como muy humano y muy sensato también, ¿no? Pero esa Y no todo supervisión, lo contrario. claro. Perdón, No, perdóname. o sea, no, te quería preguntar, esta Ujú. supervisión, o sea, es tú como terapeuta lo haces con otro Con terapeuta otros y, terapeutas, ok, justo. Sí. ok, O sea, otro terapeuta te da supervisión. Entonces, yo creo que sí, pues hay terapeutas que tienen muy buena, o sea, como que muy buena propuesta de supervisión. ok, Generalmente buscas terapeutas, es como un poco la mentoría, como en los sí, viejos tiempos donde alguien, o sea, como el anciano del grupo, y no siempre te da supervisión el anciano del grupo, pero como esta persona que tiene un camino recorrido, una cierta sabiduría, en quien confías, ¿no? Para apoyarte un poco y como buscar esta especie de mentoría como que para poder abrir la parte humana, en muchos casos la supervisión te salva de decir, no puedo con este caso, no te puedo ver más. En otros no, ¿no? Y tenemos el caso contrario, que es la gente que se cree, o sea, que se la cree absoluta, que utiliza y abusa de la autoridad de tener un título como la medicina y la psicología. Y ahí es donde entra este polémico caso que hay ahorita de la casa de los famosos que a mí me trae así como que digo, no, por Dios, o sea, si este tema me preocupa, cuando sale alguien hacia la luz que está ocupando así la psicología, pues obviamente yo me azoto. O sea, les digo literalmente, estoy azotada con el caso de Adrián Marcelo, que es toda una polémica, pero que creo que para mí es el ejemplo perfecto de cómo una persona que estudió esta carrera y que se supone que tiene una formación de profesional de la salud, está totalmente perdido en un reconocimiento personal de lo que él es, de lo que
le toca trabajar de todos los cucus, de su propio perfil, de los demonios de su carácter, porque literalmente están a flor de piel, y él se escuda a través de la carta de la psicología, de decir yo soy psicólogo, no. A mí se me hace gravísimo eso. ¿Por qué pasa con los chamanes, con los médicos, con los psicólogos, con los sacerdotes? O sea, ¿cómo alguien se puede como escudar de la etiqueta del profesional de la salud para en lugar de ayudar y humanizar, hacer tanto daño a alguien, ¿no? Y tocar una herida tan grave como puede ser que alguien está deprimido o ansioso. O sea, tú como terapeuta, para ti eso es sagrado del paciente. O sea, incluso que te lo haya compartido, es algo que es sagrado. O sea, no puedes ni tocarlo, no te puedes atrever a tocarlo. Claro que lo vas a tocar en las sesiones en algún punto, pero no puedes tú. ¿Cómo puedes mencionarlo? O sea, ¿cómo puedes hacerlo tuyo? A mí se me hace una falta de todo, de respeto, de humanidad, de moral gravísima. Muy. Y de aprovechar justamente ese conocimiento justo para dañar a otros, ¿no? O sea, en lugar de ayudarlos, ¿o cómo lo ves? Es un aprovechamiento narcisista. Y eso también es algo que se ve mucho. Como que hay veces que el narcisismo le gana a las personas. A ver, hasta yo te puedo decir que yo he estado en esos puntos donde el narcisismo me gana. Te lo juro. O sea, como decir, yo sé, o sea, aquí yo tengo el... No, es como un engaño del ego donde todos los seres humanos podemos caer y en muchísimas profesiones, no solo en las de ayuda. Pero es justo como que creo que una persona... Hay muchos terapeutas con rasgos narcisistas, ¿no? Hasta yo te diría, hasta yo creo que en algún punto yo he caído en ese punto narcisista de, ¿no? De querer tener la razón o saberlo todo lo que tú quieras. Pero creo que no es lo mismo una persona que lo observa y se da cuenta y dice, ah, caray, este es mi coco. O sea, este es mi talón de Aquiles y yo no puedo ayudar si yo sigo desde este lugar. Reconocerlo, pero verlo. Y otra cosa es una persona con este nivel de narcisismo, como este personaje, porque para mí es como un personaje a analizar. O sea, ya no tengo relación, ni la debo ni la temo, y no me da igual, me explico, no es nada mío. Pero sí siento que como que socialmente es un fenómeno que además se está dando y está provocando muchísima respuesta en la gente, ¿no? Como si fuera la manifestación de un síntoma de una enfermedad que sí existe ahorita en la gente, ¿no? Como este tipo de personas que sí existen y que de alguna forma lo está representando y por eso está moviendo tanto en todos. Porque si fuera algo que no existe, no movería nada, no habría Claro. reacciones, no. Y hay gente que se identifica, ¿no? También, o sea, o sea, a Sí, veces también creo que es sí, esta parte de la polarización que vivimos. Por ahí vi sí. un video del Temach, creo que lo estaba defendiendo. Y, sí, o sea, Ah, sí, claro, porque están como inmersos en la misma onda, ¿no? claro, o sea, como llevar las cosas al extremo, como utilizar como esta manipulación de alguna forma, ¿no? Sí, Y bueno, como lo esta terrible agresividad. claro, agresivo pasivo, ¿no? Sí, justo. Pero fíjate que no es por criticar ni por señalizar, o sea, no es por señalar a los hombres, pero lo que vi es que lo apoyan más hombres que mujeres. O sea, Claro, como que también hay un tema de género ahí, pues donde quieras o no, a ver, es preocupante ver una sociedad donde la agresividad y la violencia no se trabaja en ella. Entonces, o sea, no se trabaja, no se abre, que existe, ¿no? Incluso no se habla, ¿no? En las familias, o sea, no, pocas familias tienen forma de canalizar como esta agresividad que es tan natural en el ser humano y mucho también en el hombre, ¿no? Como parte de unas características muy normales, así, pues, de género. Y cómo esa agresividad y esa violencia, cuando no es vista, se manifiesta de estas formas tan macabras, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? sí, que es peligroso, ¿no? Hace rato comentabas también que tú has tenido estos momentos. O sea, ¿te ha pasado, o sea, de repente en algún proceso en donde, o sea, si lo ves a la distancia y dices, puta, no sé por qué hice eso, por qué la Claro, llevé a ese lugar? claro, claro. Muchísimas veces. ¿Y qué le Muchísimas dirías a esas veces. personas? O sea, también a veces ser compasivo, ¿no? En ese proceso. Pues fíjate que justo lo que me ha ayudado mucho, porque al principio era algo, yo sufría muchísimo eso, como darme cuenta de que, pues no, incluso un diagnóstico tal vez no era tan acertado.
yo tuve un caso hace un buen ratito ya de un chavo que tenía un trastorno y yo no lo vi. Y sí era bien obvio, ¿no? O sea, como yo me acuerdo manejando de regreso a mi casa, como que llorando desde la impotencia, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser? O sea, si se supone que yo estoy ahí para ver estas cosas, ¿no? Y pues lo primero conmigo ha sido como ser muy compasiva y saber que yo les diría que estoy haciendo lo mejor que puedo, pero que tal vez lo mejor que puedo hacer es acompañarlos, más que decirles lo que es, más que decirles lo que tienen que hacer, más que ponerles una etiqueta, ¿no? O sea, como que yo creo que en estos casos de estas terapias donde, híjole, no manches, o sea, es que ¿por qué le puse este ejercicio? O sea, en lugar de ayudarle, siento que nomás la conflictó peor, ¿no? Y Así, estos casos decir un- una disculpa, pero también es parte del proceso, ¿no? Y también es parte como de la práctica del terapeuta de decir, pues no todo puede ser perfecto en la terapia tampoco, porque la vida misma es como la terapia. Y justo le decía a una paciente, es que esto que pasa aquí pasa en la vida. O sea, la terapia no es una cámara de Gesell ni un laboratorio de batas. La terapia es la vida. Y lo que el terapeuta hace con el paciente y el paciente con el terapeuta es la vida de las personas. Entonces, claro, a mí lo que me ha enseñado esto, que tú me comentas, donde doy terapias donde creo que lo que estoy haciendo no fue muy adecuado, me invita mucho a cuestionarme si a veces el querer hacer a fuerza algo para solucionar es el camino. Porque precisamente yo creo que cuando más tú estás intentando intervenir e interactuar, interfieres el proceso de una forma no adecuada, ¿no? Entonces a mí como que me ha aportado más y me ha dejado más el estar más con mi humanidad y poderle aportar un poquito más mi acompañamiento, mi presencia, ¿no? Mi solidaridad, mi mirada, mi espejeo, que una solución que puede ser una muy mala decisión. ¿Me explico? Entonces ha sido, qué bueno que me movió muchísimo ahorita que me dijiste eso, porque sí ha sido un proceso en donde antes sí yo era muy dura conmigo. O sea, como de, ¿cómo hiciste esta pendeja? Perdón, no sé si se pueden decir siempre, Julia, groserías acá. es No, sin pero filtro, también, Julia. ¿cómo hiciste esta pendejada, no? Y lo que pasa es que, o ¿cómo dijiste esta pendejada? Pues yo soy muy de hablar, entonces yo digo, sí, Pet, ¿no? Entonces, y también los terapeutas y los médicos tenemos como algunos modelos a seguir, que está padrísimo cuando te inspiran a buscar tu propio camino, pero no está padrísimo cuando tú quieres hacer lo que ellos hacen. Y esto es algo que en todas las profesiones se puede presentar, ¿no? Entonces también en algún momento me caché como diciendo, oye, es que ahorita mi profesor tal estaría haciendo la silla vacía y yo lo estoy haciendo, ¿no? O sea, y es como no, ches, Julia, o sea, busca tu propio camino, sé fiel a tu método. Y con el tiempo me fui dando cuenta de que ninguna terapia es igual a la otra y ningún terapeuta es igual al otro. Por más que seas integrativo y que tengas formaciones y que tengas un enfoque predominante, lo que tú haces ahí es la combinación como que perfecta que tú has elegido hacer. Y tal vez los resultados no se van a dar en un minuto. Tal vez otra persona encontraría los resultados de esta terapia en un minuto. Tal vez yo necesito un año, ¿no? Y como también ser súper compasiva conmigo en eso y decir, pues yo necesito un año como terapeuta para esto y él también, ¿no? Pero sí ha sido un camino muy cañón, ahorita que me lo preguntas. Sí, pasa, o sea, porque también o sea, de nuevo, yo creo que esa es esta parte compasiva, tanto el terapeuta como del paciente, ¿no? En donde también, pues tienes que asumir que no vas a llegar tan fácil a ciertas preguntas, ¿no? O a ciertas Claro. respuestas más bien. Y a veces casos tan evidentes, ¿no? Cuando tú ves algo y a veces pareciera que dices, güey, es que tienen la respuesta, o sea, yo lo estoy viendo, es tan evidente y la gente se conflictúa muchísimo. ¿Cómo vives eso? O sea, Estando, esperando a que el paciente sea el que lo traiga. que despierte en algún momento y que digas, güey, Sí, cabrón, o porque sea, yo sé que lo va a traer, yo sé que lo va a decir. Sí, he tenido pacientes que ha habido algo que yo veo y han sido 1 o 2 años que lo abren.
y estoy. Y yo sé que en algún punto va a salir cuando la persona esté lista. O sea, y siempre hay algo que como que es como mucho lo que yo siento cuando entra un paciente nuevo, que a veces les digo y a veces no, como que los veo como a unos, como si quisieran decirme toda su historia así en la primera sesión o en las primeras, y siempre les digo, tenemos toda la vida para este proceso, ¿no? O sea, como que no hay prisa en el manual, Ujú. hay prisa en el libro, hay prisa por el ego de encontrar ciertos resultados, ciertos logros, ciertos objetivos. Pero esa no es la esencia de la terapia, al final no es, ¿no? Porque imagínate que llega una persona con un carácter exigente, autoexigente, y tú como terapeuta ya le estás poniendo en la hoja los objetivos terapéuticos. ¿Qué le vas a generar ahí a ese paciente? O sea, una retraumatización del trauma, ¿no? Entonces, eso también se me hace bien importante para las personas que estamos en relación de ayuda y que a veces a mí se me va cañón, pero es algo como un solo por hoy que me levanto, como que date cuenta, o sea, ten mucho cuidado de no lastimar al paciente de la misma forma en la que fue lastimado con tu relación con él o con ella. Si lo que lo lastimó es el juicio, sé muy cuidadosa con el juicio. Si lo que le lastimó fue la lejanía, se observa mucho tu lejanía, tu frialdad, tu distancia. Si lo que lo lastimó fue que no fue visto, haz todo lo posible por respetarlo y tener esa mirada, pero también a ti misma. O sea, fíjate qué te pasa con eso, que él también necesitó, ¿no? Porque no tampoco por darle a ese paciente lo que necesita, tú te vas a dejar de dar algo muy básico para estar segura en la relación terapéutica, ¿no? Ok. ¿Y cómo, qué consejo le darías a las personas también que acuden con un profesional de la salud, con un terapeuta, para que abran este tema, ¿no? O sea, ¿cómo le exigen o cómo comunican esta necesidad también de tener una terapia más humanista? Pues es que ¿Hay desde el forma cero, o...? pues es que yo la única que diría tal vez es algo como muy, básico o muy, no sé, hasta podría sonar como tonto, pero como déjense conocer y conozcan a la persona, al terapeuta. Dejen, o sea, yo creo que no hay como que mejor manera de empezar a construir un vínculo que abriendo a la persona y dejando que esta persona te conozca y tú teniendo la apertura de conocerlo, más allá del protocolo, más allá del instructivo, más allá de la historia clínica. O sea, para mí siempre la primera sesión es conocerlos. O sea, lo que más me importa es, ¿sí me explicó? Como y que se den cuenta de que si el terapeuta tiene interés en conocerlos, porque la realidad es que muchas veces no tienen interés en conocerlos, o me dicen, Julia, es que no manches que en la cuarta sesión te juro que no se sabía mi nombre y no sabía lo que habíamos platicado. Y yo digo, ay, Dios mío, como que un terapeuta y un profesional de la salud sí tiene que estar muy seguro de querer estar en esa Claro. relación terapéutica. Y te puedo decir, tal vez haya momentos de mi vida donde yo no quiero estar. Y en ese momento, pues haré una pausa y pensaré qué es lo que necesito, porque se me hace súper válido, ¿no? O sea, como el de pronto decir, ya no lo estoy disfrutando, ya no estoy contento, ya no, es como, ya no quiero estar, porque ahí sí la presencia y la energía marcan mucho la pauta. Y yo sé y me doy cuenta porque me lo dicen que los pacientes lo reportan. O sea, mi terapeuta estaba todo el tiempo viendo el teléfono, no me miraba a los ojos, ¿no? Sí, sí, claro, Etcétera. sí, como que ya no te sientes cómodo, ¿no? En ese proceso. O sea, también se vale Ujú, retirarte, ¿no? En esos casos. Porque al ujú, final la terapia te tiene que dar esa confianza, ¿no? Finalmente, porque estás en ese ujú. proceso. Claro, claro, por supuesto. Este, Definitivamente. no, bueno, también esta parte de ser mamá y ser terapeuta es un reto, ¿no? O Claro. Sí, sea, sí, para sí, ti sí, misma, para sí. tu mismo proceso. Pero ¿sabes qué, Carlos? Lo nutre. Sí, ¿Sabes que al final, o sea, es que a nosotros también nos terapean los pacientes?
Tal vez eso es algo que no se dan cuenta, pero, o sea, lo que tú también creces en estas relaciones de ayuda, lo que ellos te aportan, las cosas que te dicen, que tú ni siquiera tenías pensado que podía existir algo así, los paradigmas que rompen en ti, sí a mí se me hace un gran regalo, ¿no? O sea, como, y creo que en el momento en el que tú te quitas como que esta bata de decir, todo es responsabilidad mía, yo tengo que decir qué hacer, yo soy la autoridad, es en el momento en el que te das el permiso como profesional de la salud de recibir todo lo que los pacientes te pueden dar a ti, en el Ok. momento en el que te quitas eso, ¿no? Entonces, por eso mi insistencia, Carlos, en este tema, porque es algo Oye, bien Juli, padre. te voy a quemar un poco. Bueno, no quiero Sí, quemarte tanto, pero ¿hace cuánto estudiaste psicología? yo estudié, no, hombre, no, qué se quema. Yo estudié psicología, terminé en 2006, 2007, tal vez, 2007, O sea, sí. casi 20 años, poquito Sí, menos. ajá. En 20 Ay, Dios años, mío. o sea, y yo No sé me que tú también, quemaste, más bien me moviste algo aquí cuando me vi. o sea, es que aparte creo que esta época, estos 20 años precisamente, ha cambiado todo, o sea, el mundo ha Todo. cambiado mucho. Sí, Y yo sé sí, que tú estás muy de cerca con jóvenes, ¿no? O sea, sí. atiendes muchos jóvenes. O sea, ¿qué cambios has visto justo en la terapia en estos 20 años? O sea, ¿cómo está Ay, pues, evolucionando las nuevas generaciones de psicólogos? O sea, ¿cómo vienen? O sea, yo platico también con psicólogos muy jóvenes que sí. traen unas ondas muy revolucionarias y que eso es algo que a mí me llama mucho la atención porque digo, al final todos tienen esta formación, pero cada uno va interpretando el mundo y va Claro, queriendo hacer cosas distintas claro. hacia estos Y hasta la pacientes que... integración en sus propias vidas y sus historias, Carlos. O sea, al final el terapeuta no solo está hecho de sus estudios, está hecho de sus experiencias. Y sí, efectivamente, yo he visto algo que yo sé perfectamente dentro de mi corazón que en cuanto a la psicología y la psicoterapia va a ser histórico en cierto sentido. O sea, un quiebre muy cañón de los métodos de atención a la persona, de atención a sus emociones, a la psique, al alma. O sea, Claro. yo creo que sí hay una transformación muy cañona, producto de una necesidad y como que no me gusta este cliché del despertar, pero sí creo que ha habido un despertar, o sea, de alguna forma. Y yo veo algo muy bonito en las generaciones nuevas con las que trabajo, que es justamente esta apertura a trabajar, como también a estar moviéndose de lugares para explorar otras cosas de su ser, a asumir esto como algo natural. Hoy con una paciente me dice, mi novio aceptó ir a la terapia de pareja y yo digo, qué maravilla. O sea, como ahorita los jóvenes es como de, vámonos al cine, ay sí, vámonos por un café, ¿no? Entonces, como que lo vean tan natural el proceso de autoconocimiento se me hace bien bonito porque entonces ha habido como un quiebre, ¿no? De muchos prejuicios, de muchos malos entendidos sobre lo que es la terapia y esta apertura que veo en los jóvenes de poder experimentar cosas que les hacen estar mejor y sobre todo estar más en paz y ser mejores personas. Más allá de todo el tema de deshumanización de las redes, creo que hay como también una necesidad que se está viendo vista en esta área, que es como de, por más deshumanizados que estemos, creo que la persona siempre va a buscar la humanización. Bueno, que te lo dice una humanista de hueso colorado. O sea, a mí el discurso de los robots, se digo, ay, compadre, perdóname, sí, o sea, seguro van a existir, pero al final es como si tú le quitaras un atributo esencial de vida a la persona, ¿no? La Claro. deshumanización, no sé qué tanto podríamos sobrevivir sin eso, porque es como un bebé cuando lo privas de la persona, de la mamá cuando nace, Sí. ¿no? Sí, sí, creo que también es esta exigencia, ¿no? De estas nuevas generaciones, precisamente de humanizar también, ¿no? Y también esta apertura, yo creo que también en las generaciones, o sea, tú eres muy joven, pero, o sea, imagínate aquellos Es que que empecé salieron mi de la carrera. universidad a los 12 años, por eso llevo 20. ¿Qué fue? No, pero, o sea, aquellos terapeutas No, más de claro, sí, o claro, sea, los que de la vieja rompen su escuela. esquema, que dices, wow, o Claro, sea, y que tú claro, vas con claro, un claro. terapeuta de esta generación en donde pues a veces sí hay como conflictos, ¿no? O sea, yo también veo un Sí, choque actualmente y sí. entonces,
Y que es justo lo que decía sobre cómo, por qué cuestionan los métodos estos nuevos. Porque hay una cierta rigidez, porque hay un choque generacional, porque ellos mismos tal vez no se han atrevido a probarlo, a ver qué sucede con la constelación. Muchos Claro. psicólogos tienen este prejuicio, pero Da no lo miedo, han ¿no? hecho, pero Claro. no lo han hecho. Entonces tú dices, es que también cómo puedes tú decir que esto no es el método científico y la manga, si tú ni siquiera has explorado lo que se siente estar en una, o sea, ¿me explico? Entonces, yo creo que lo que envejece y lo que se rigidiza es algo de acá, ¿no? Pero al final también tengo la suerte de compartir con colegas que son mucho más grandes que yo y tienen una apertura increíble a la actualización. Y entonces siento que es más un tema de decidir, como que conectarte con lo que está sucediendo ahorita, porque eso es realmente la conexión, es lo que se está necesitando. Si tú me dices, ¿cuál es la medicina de esta era? El conectar, pero no conectar con esto, conectar con las personas. O sea, para mí como que más que sanación es un trabajo de conexión, ¿no? La terapia de conexión contigo mismo y de conexión con los otros, de volver a Claro. confiar, de volver. Entonces veo, ahora que me dices que ha cambiado, que una gran necesidad de conexión y cuando ellos descubren, los jóvenes, que puede ser posible, pasa algo muy bonito, ¿no? O por lo menos esa ha sido mi experiencia. Mira, qué padre. Ahí ya se vio Julia. como muy romántica la terapia, Cris, pero bueno, sí, también a veces tiendo a romantizar, pero es real, así No, lo es he vivido. padrísimo. La verdad es que Ujú. sí es padrísimo tener como estas perspectivas. Y me encanta esa apertura que tú tienes y pues, todo lo que haces, ¿no? Antes de que nos despidamos, Julia, ¿algún mensaje final que quieras darnos para cerrar este tema? Sí, como, bueno, siguiendo en la línea del tema, ¿no? Creo que tengo mucho contenido, sobre todo en mis redes, sobre ayudar a las personas a buscar el proceso indicado para cada quien. Me importa mucho eso, que las conexiones sean muy genuinas, que los procesos sean muy genuinos y que así como en la comida, tú no te vas a comer cualquier cosa que te está haciendo sentir asqueado, náuseas, mal, que no te gusta. Yo les diría, tengan un proceso muy intuitivo en la búsqueda de su relación de ayuda, en la búsqueda de una relación terapéutica donde cliquen, donde el enfoque y la formación de tu terapeuta te lata, o sea, como que te llame y estés bien con eso. Y a los que estamos del otro lado, estoy con ustedes, no está tan fácil, pero entre más te resistes a verte a ti como persona y entre más trabajes, que sería lo contrario, creo que pues más real y más genuino y, y, y vivo va a ser este camino. Ese sería el mensaje. Perfecto. Ay, aplausos. Siempre me Venga. gustan mucho las pláticas de aquí de Sinfín. Ah, muchas gracias, Julia. ¿En dónde te Empezamos pueden? como muy técnicos, así como con cosas muy, así medio más planitas y ya luego como que siento que se va poniendo mejor, ¿no? Es que Es como que siempre la plática va mejor en la segunda parte. Por eso, amigos, siempre sí, vean la segunda parte. A mí me gusta más. sí, y sí, generalmente empiezan con lo primero y pues digo, ya también la persona se va mostrando, el humano se va mostrando también, porque esto es como el proceso terapéutico. Al principio estás así Como en va, el Rigio. podcast y ya te vas soltando tantito con el tiempito, ¿no? Pero mil Exacto. gracias. No, gracias a ti, Julia. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden hacer, reservar contigo? Este, pues sobre todo, sí tengo TikTok, a pesar de que dije que jamás en la vida va a suceder. Ajá. Con muy activa. Este, sí, Julia Balcázar. Pero sobre todo estoy muy activa en Instagram, que a mí es la red que más me late, que más me gusta, con la que más como que, pues, me identifico y me funciona. Entonces también es SIC, eh, punto guión bajo Julia, algo así. Pero bueno, si buscas SIC Julia Balcázar, Ahí lo ahí me ponemos. pueden encontrar. Sí, Perfecto, Julia. Pues mil gracias. gracias. Gracias por esta charla. Y amigos, si les gusta este capítulo, denle likes, compártanlo, síganos en todas las plataformas como Hablando Sin Filtro. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Julia. Chao. Gracias. La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias.
Hablando sin filtro. Podcast.